mejor manera de tener un buen día bendecido. Buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva. Y hoy, con la voluntad del Señor, vamos a hablar de un tema sobre el libro de Génesis, capítulo 23 y 24. Aleluya. Y vamos a empezar, hermanos míos, con ese capítulo. Vamos a empezar por el capítulo 23, si Dios lo permite. Y vamos a entender este tema, desarrollarlo todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como podemos ver, hermanos míos, en estos dos capítulos, el 23 y 24 de Génesis, contrasta entre sí, porque en un momento tenemos a un funeral y en el otro una boda. Y esto, como sabemos, habla de la tierra de Canaán, que es la tierra del monte y de Vega, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando cogemos, hermanos míos, el libro de Deuteronomio, vamos a cogerlo junto, que tenga libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 11. Y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 11:11: la tierra a la que veis a entrar para tomarla es tierra de monte y de vega, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Aquí vemos que la palabra de Dios debería ser el tema de conversación en casa. Y debería de ser amada, obedecía, como representaba, como recompensa por cumplir la palabra. Sus días serían numerosos sobre la tierra y como los días de los cielos sobre la tierra. Más adelante los judíos tomaron el versículo de Deuteronomio 11 literalmente, y por lo tanto llevaba bolsita con porciones de la Escritura sobre su frente y en los postes de su casa, como alguno aún lo hace. Pero el versículo que vemos de leer, ahí vemos que surge el verdadero significado. La palabra en las manos significa un par de manos que no habría trabajado inferior, chapucero. A la palabra entre nuestros ojos representa el control de Dios de nuestra visión, donde miramos y lo que condiciamos. La palabra en los postes significa la vida de familia, como quiere, aunque dan cuentas a Dios, especialmente con referencia cualquier hijo bajo nuestro cuidado. Eso podemos ver que la palabra es importante, porque ella que nos cuida, que nos levanta, que nos fortalece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano mío, que la vida cristiana tiene tanto tristeza como alegría, pero sin embargo, cuando vemos la historia de Abraham, y Abraham caminó por fe, porque los libros de los Hebreos, vamos a coger los libros de los Hebreos, capítulo 11, hermanos míos, voy a cogerlo con vosotros, 11,
libro de los Hebreos, libro de los hermanos, Corintios, Galatas, Efesios, Timoteo, libro de los Hebreos, capítulo 11, y vamos a coger del 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: en la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Esto nos estás hablando, hermanicos míos, esto nos estás hablando, los patriarcas murieron todos en la fe. No vivieron para ver el cumplimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, Abraham nunca vio su numerosa descendencia, porque la nación hebrea nunca ocupó toda la tierra que había sido prometida a los santos del Antiguo Testamento. Nunca vieron el cumplimiento de la promesa del Mesías, pero su mirada telescópica acercaban las promesas tan cerca que son presentadas como saludable con gozo y anticipación. Pero se hicieron cuenta que este mundo no era su hogar. Difinito se sentía satisfecho con ser extranjero y peregrino sobre la tierra, resuenando al primero al sentarse, acomodarse. Su deseo era de pensar a través del mundo sin tomar sobre sí nada de su carácter, de su corazón. Estaba decidido en la peregrinación, porque dice el versículo 14, siempre de Hebreo 11, lo que esto dice claramente da a entender que busca su patria. Su vida indicaba claramente que estaba buscando su patria. La fe había implantado en ellos un instinto migratorio que nunca se satisface con los deleites de Canaán. Había siempre la ansiada por una tierra mejor a la que podría llamar su patria. Y el versículo 15 siempre dice: si hubiera estado pensado en aquella donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Tenía tiempo de volver, hermanicos míos. Él decía que estaba buscando una patria. El escritor quiere poner en claro que no está defendiéndose en la tierra de su nacimiento. Si Abraham hubiera deseado volver en Mesopotamia, podría serlo hecho, pero aquella tierra ya no era su patria. Porque Abraham, una mejor de esto es celestial, pero Abraham anhelaba una tierra mejor. La tierra no era la tierra aquí donde estamos viviendo. Anhelaba una cosa mejor, que es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le han preparado una ciudad. La verdadera explicación, hermano mío, de ello es que estaban buscando una patria celestial. Esto en singular puede recordarnos que la mayoría de las promesas al pueblo de Israel tenía que ver con la bendición material de esta tierra, pero tenía también una esperanza celestial, y esta esperanza los capacitaba para tratar este mundo como un país extraño en el nombre de Jesús. Este es el espíritu de peregrinaje que especialmente agradó para Dios escribirle. No se avergüence de ser llamado Dios de aquello cuyo corazón y porción está en los cielos. Le han preparado una ciudad y le encontrará reposo y satisfacción, perfecta paz. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su hijo, el que había recibido de las promesas. Se le ofrecía a Dios su unigénito hijo. Llegamos ahora a las más grandes pruebas de la fe de Abraham. Dios le dijo que ofrece a su único hijo, Isaac, sobre el altar. Con una obediencia resuelta, Abraham emprendió a la ofrenda a Dios los más caros tesoros que tenía en su corazón. Pero ¿acaso esa inconsciente del enorme dilema? No sé nada, pero Dios le había prometido un numerable descendencia. Isaac era su único hijo. Abraham tenía ahora 117
127 años y Sara 108 años cuando Dios le hizo esa promesa. Y déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Y siendo dicho, Isaac te será llamada descendencia en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos míos, por eso que en el capítulo 23 de Génesis, el capítulo 3 de Génesis, 23 hermanos de Génesis, es un capítulo maravilloso, un capítulo donde vemos, hermanos míos, donde vemos, dice la palabra, que fueron 127 años los años de la vida de Sara, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y ahora Abraham no tenía ni un cementerio familiar. Pero cuando Sara murió, en el versículo 23 de Génesis, cuando Sara murió, los 127 años de edad, Abraham negoció a los habitantes de Tero y de Hebrón para comprar la cueva de Malpela como lugar de sepultura, su única compra de la tierra durante su larga vida de peregrinación. Y este pasaje nos da una descripción exacta de la negociación típica en la tierra oriental, porque en lo primero los seteos sugiero que Abraham escogía un sepulcro que es de ellos con mucha corteza. Abraham resuenó intenso en pagar el precio completo por la cueva que pertenecía a Efrón. Al principio Efrón ofreció no solamente la cueva, sino también la heredad como regalo, pero Abraham entendió que esto solo era una cortesía. El dueño no tenía la intención de regalarla, no tenía la intención de darle de regalar la tierra, no. Cuando Abraham contestó, insistió en su deseo de comprarla, Efrón le sugirió un precio de 400 ciclos de plata, haciendo como si no fuera una grana muy grande. En realidad fue un precio exorbitante y normal. El comprador hubiera continuado negociando, pero de manera que fue una sorpresa para todos. Cuando Abraham estuvo de acuerdo con el primer precio que había pedido Efrón, Abraham no quería estar endeudado con uno que no era creyente ni lo debería de haber hacer nosotros. Sara se murió en tierra de Canaán. Vino Abraham a hacer duelo por Sara y la estaba llorando. Se levantó Abraham delante de su compañera y habló con los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame una cueva para poder enterrar a mi compañera. Y le contestaron los hijos de Het: te hemos escuchado, Abraham, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. La cueva de Macpela más tarde fue el lugar de entierro de Abraham, de Isaac, de Rebeca y de Jacob y de Lea. El sitio tradicional es ahora la ubicación de una mezquita musulmana. Por eso, hermanos míos, que capítulo 23 muestra a Abraham como un doliente que sufre más, no como los otros que no tienen esperanza, porque Primera Tesalonicenses, vamos a coger Primera Tesalonicenses, hermanos míos, primer libro Tesalonicenses, primer libro, por favor, primer libro Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignorar acerca de lo que duerme, porque Sara estaba muerta, pero te parece que Abraham, Dios le estaba revelando algo. Tampoco queremos, hermanos, que ignorar acerca de lo que duerme, para que no para que no estés triste como los otros, que no tienen esperanza.
Tampoco, hermano, no quiero que estén inolientes. Los que están muertos están durmiendo. No ponéis la cara de triste como los otros del mundo, porque vosotros tenéis esperanza y los del mundo no tienen esperanza. Porque la esperanza que consuela a los creyentes es esto, hermano. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían un conocimiento imperfecto y incompleto de lo que le sucedía a una persona cuando moría. Para ellos la palabra Seol era un testimonio polimalmente para describir el estado fuera del cuerpo, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Creía en todo ello, llegaría a morir, que aparentemente habría una gran resurrección al fin del mundo y luego un juicio final. Marta reflejó esta concepción básica cuando dijo: ya sé que Lázaro resucitará en la última resurrección del último día. Nuestro Salvador Jesucristo sacó a la luz inmortalidad por medio del Evangelio. En la actualidad sabemos que el creyente parte por esta con Cristo. En el momento de su muerte, el incrédulo se dice que está en la arde. Sabemos que todos no son todos creyentes que morirán, pero que todos serán transformados. Sabemos que habrá más de una resurrección. En el arrebatamiento solo los creyentes serán levantados. Los muertos malvados serán levantados al final del reino de 1000 años de Cristo. De cuando Pablo fue por primera vez en Tesalonicense, enseñó a los cristianos acerca de la venida de Jesús a reinar, en los acontecimientos que seguiría. Pero mientras tanto había surgido problemas acerca de los cristianos que habían muerto. Quería ellos sus cuerpos en la tumba hasta el último día. Quedaría ellos incluidos de la participación de la venida de Cristo y su glorioso reinado, para responder a sus preguntas y aplacar sus temores. Pablo describe ahora el orden de los acontecimientos en el tiempo de la venida de Cristo para su pueblo, en el nombre de Jesús. Porque en la fórmula no queremos, hermano, que ignoréis. Se emplea para alertar a los lectores acerca, hermanos míos, de lo importante anuncio. Aquí del anuncio trata de acercar de los que duermen, es decir, los creyentes que han muerto. El sueño se emplea para describir los cuerpos de los cristianos que han partido a estar con el Señor, nunca para referirse a su espíritu o alma. El sueño es un similar apropiado de la muerte, porque en la muerte de la persona parece dormida. E incluso nuestra palabra cementerio proviene de un término griego que significa lugar de dormir. Cementerio significa lugar de dormir. Y en el sueño es un similar familiar, porque cada noche actuamos este símbolo de muerte, en cada mañana como una resurrección. Porque la Biblia nos enseña que el alma duerme en el tiempo de la muerte. El rico y Lázaro era consciente de la muerte. Cuando el creyente muere, está en la presencia del Señor. Morir está con Cristo. Porción en la que refiere Pablo con la ganancia y algo que sería muchísimo mejor. Difícilmente sería esto así si el alma estuviera durmiendo. Porque tampoco enseña la Biblia ninguna aniquilación. No hay disolución de ser en la muerte. El creyente goza en la vida eterna. El incrédulo sufre castigo eterno. Con respeto, hermanos míos, aquellos santos que han muerto, el apóstol lo dice, que no hay necesidad de dolor desesperado. No incluye el dolor. Jesús lloró antes de enterrar a Lázaro, aunque sabía. Jesús lloró delante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró delante de la tumba. A cabo de unos pocos minutos, pero si incluyemos el dolor, desesperamos a lo que no tiene de esperanza del cielo, de reunión y de nada sino juicio. La expresión lo demás, que no tiene esperanza, me hace recordar y variamente un funeral al que asistí, donde los dolidos parientes se reunieron alrededor del latón de una parienta no salva y lloraba
desconsolada. Oh María, Dios mío, María fue inamovible, esencia de una desesperación sin salida. ¿Qué testimonio fue para su vecino perdido? Qué diferente el cepillo de Sara de los cepillos paganos de esa época. Qué extraño que el primer lote de tierra que Abraham poseyó en Canaán fue una tumba. Solamente una tumba. Vamos a ver Génesis 49, hermanico. Génesis 49. Vamos a Génesis 49, por favor. Y vamos a coger 31 y 33. 31, que no me diga que me lo diga. 49, 31 a 33. Dice: allí entierraron a Abraham, a Sara, a su mujer. Ahí entierraron a Isaac, a Rebeca, a su mujer. Ahí también a Lea también enterró. El campo de la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento de sus hijos, escogió sus pies en la cama, expiró y se reunió con su padre. Quiere decir que en la cueva de Macpelá, donde han enterrado a Sara, han enterrado a Abraham, han enterrado a Isaac, a Rebeca, a Jacob y a Lea. Esto, hermanos míos, señalaba que 6 personas fueron en larga sepultura. Allí podemos notar la manera tan cuidadosa en que Abraham manejó ese asunto de negocio, asegurándose de que todo se haga decentemente y con orden. Es una vergüenza cuando los creyentes realizan negocios dudosos, en especial con los perdidos. Aleluya. Hasta aquí, hermano mío, este pequeño capítulo y tema sobre el libro de Génesis, sobre la tumba de Sara. Hemos podido entender que el creyente duerme, sino que no está muerto, sino que duerme. Los creyentes no están muertos, sino que duermen. Y a la venida de Cristo, las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán para toda la eternidad, para estar en la presencia de Dios con Él en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano mío, hasta aquí la primera parte, y la próxima vez vamos a coger el tema del Génesis, que es la segunda parte, 24. Aleluya. Sin decir más nada, hermano, que Dios os bendiga por haberme escuchado por ese tema del Génesis 23. Os digo, al próximo programa que hablaremos, el próximo programa, si Dios permite, que me estoy preparando para el segundo programa, es, que no me equivoque, hablaremos Génesis 24, de capítulo 24, versículo de 1 a 9, y hablaremos del ejemplo de la dedicación de Abraham. El ejemplo de la dedicación de Abraham. Aleluya. Eso lo veremos en el próximo programa Radio Palabra Viva sobre ese tema, ¿vale? Que Dios os bendiga, hermanos míos, hermanas mías, que la bendición de Dios vaya cumpliendo vuestras necesidades, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, que el Espíritu Santo también os acompañe donde vayáis, y se os diga al próximo programa en Radio Palabra Viva sobre los temas bíblicos. Que Dios os bendiga, bendiciones para todos, en el nombre de Jesús. Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido. Buen día bendecido.
Es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Te damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.